Hola, mi nombre es Erika Fares, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, de la carrera de Ingeniería Civil. En este video vamos a aprender sobre el método de Picard para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con valores iniciales dada una función y' igual a f de x, y. El método de Picard o método de aproximaciones sucesivas se basa en el teorema fundamental del cálculo integral. Dado que tenemos un y' igual a f de x, y, si nosotros integramos esta función entre y sub 0 y x sub 0, obtenemos un y de x igual a y sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función por d de x, que es la forma en la cual se obtienen las aproximaciones del método de Picard, lo cual de manera general quedaría expresado como y sub n de x va a ser igual a y de x sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función f de x, y sub n menos 1 por dx, que si sustituimos n menos 1 por una aproximación, obtenemos las distintas aproximaciones. Entonces, en este método obtenemos una secuencia de funciones y sub 0 de x, y sub n de x hasta un y sub n de x, cada una de las cuales satisface la condición inicial de y de x sub 0 igual a y sub 0. Además, cada función en la sucesión es una aproximación de la solución particular y de x, y una posterior, en general, es una mejor aproximación que una precedente. De ahí el nombre de aproximaciones sucesivas. Entonces, para la primera aproximación tenemos que la primera aproximación de una solución de y' igual a f de x, y, que satisface la condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0, se llama y sub 0 de x o la aproximación 0. La función y sub 0 de x puede ser cualquier función continua arbitraria definida en una vecindad de x sub 0, y en ausencia de información adicional, generalmente se la toma como una función constante y sub 0 de x igual a y sub 0, donde y sub 0 es el valor inicial dado en la condición inicial y sub 0, y de x sub 0 igual a y sub 0. Entonces, los siguientes miembros de la sucesión de soluciones de la aproximación de y' igual a f de x, y, que satisfacen la condición inicial de y de x sub 0 igual a y sub 0, se denominan y sub 1 de x, y sub 2 de x hasta un y sub n de x, y se obtienen de la siguiente manera. Para y sub 1 de x va a ser igual a y sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función f de x, y sub 0 obtenido en la aproximación 0 de x, y sucesivamente hasta obtener el número de aproximaciones que requiera el problema o que deseamos obtener. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de la aplicación del método de Picard. Nos dice, encuentra las primeras 4 aproximaciones de Picard si y' es igual a x por y, con la condición inicial y de 0 igual a 1. Entonces podemos observar que y' es igual a f de x, y, que nuestro f de x, y va a ser igual a x por y. Y de la condición inicial obtenemos que y sub 0 va a ser igual a 1 y x sub 0 es igual a 0. Entonces, para la aproximación 0 tenemos y sub 0 de x es igual a y sub 0. Entonces, nuestro y sub 0 de x o la aproximación 0 va a ser igual a 1. Para la aproximación 1 tenemos y sub 1 de x va a ser igual a y sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función de x, y sub 0 obtenido anteriormente por dx. Entonces, nuestro y sub 1 de x va a ser igual a y sub 0 de la condición inicial, que es igual a 1, 1, más la integral de x hasta x sub 0, que x sub 0 es igual a 0, por la función, que en este caso es x por y, que nos queda x por y sub 0, que y sub 0 de la aproximación 0 es igual a 1, por dx, nos queda 1 más la integral de x hasta 0 de x por dx. Y evaluando esta integral tenemos que la aproximación y sub 1 de x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2. Para la aproximación 2 tenemos y sub 2 de x va a ser igual a y sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función de x, y sub 1 obtenida anteriormente de x por dx. Entonces nuestra aproximación y sub 2 de x va a ser igual a y sub 0 de la condición inicial 1 más la integral de x hasta x sub 0, que x sub 0 es 0, de la función x por y, entonces sería x por nuestro y sub 1 obtenido anteriormente, que y sub 1 es 1 más x al cuadrado sobre 2, por dx, lo cual nos queda 1 más la integral de x hasta x sub 0 de x más x al cubo sobre 2 por dx, que evaluando esta integral nos queda 1 más x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 8. Mientras que para la aproximación 3 tenemos y sub 3 de x va a ser igual a y sub 0 más la integral de x hasta x sub 0 de la función de x, y sub 2 de x por dx. Entonces, de la condición inicial tenemos que y sub 0 es 1 más la integral de x hasta x sub 0 de la función, que la función es x por y, que nuestro y va a ser y2, obtenido anteriormente, que es este de aquí, entonces nos quedaría que 1 más la integral de x hasta x sub 0 de x más x al cubo sobre 2 más x a la quinta sobre 8 por dx. Evaluando esta integral tenemos que la aproximación y sub 3 va a ser igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 8 más x a la sexta sobre 48. Tenemos que tener en cuenta también que cada función sucesiva en la secuencia y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3 es una aproximación más cercana a la solución real que la anterior, con lo cual hemos
aplicado el método de Picard en este ejercicio para encontrar las primeras 4 aproximaciones. El método de Picard también sirve o es aplicado a un sistema de 2 ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, tenemos un sistema derivada de x con respecto a t va a ser igual a la función 1 de t de x, y la derivada de y con respecto a t va a ser igual a la función 2 de t de x, y, que satisfacen las condiciones iniciales x de t sub 0 igual a x sub 0 y y de t sub 0 va a ser igual a y sub 0. Con lo cual vamos a obtener las aproximaciones, la aproximación 0 del sistema, que por lo general se toman como las funciones constantes x sub 0 de t igual a x sub 0 de la condición inicial y y sub 0 de t igual a y sub 0 igualmente de la condición inicial. Y las siguientes aproximaciones, x sub 1, y sub 1, hasta el número de aproximaciones que se requiera, vienen dadas por x sub 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 1 de t de x sub 0 y sub 0 de t por dt, que y sub 0 y x sub 0 vienen dadas de la aproximación 0, y y sub 1 de t va a ser igual a y sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 2 de t de x sub 0 y sub 0 de t por dt. Y así sucesivamente hasta encontrar el número de aproximaciones que se requiere en el problema. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Encuentre las primeras 3 aproximaciones de Picard si el sistema de primer orden es derivada de x con respecto a t va a ser igual a t más x, y la derivada de y con respecto a t va a ser igual a t menos x, con la condición inicial de x de 0 igual a 1 y y de 0 igual a menos 1. Entonces aquí podemos ver el desarrollo para este ejercicio. Dado que el método de Picard puede ser aplicado para un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden mayor que 2, tenemos el siguiente ejemplo. El método de aproximaciones sucesivas de Picard también se puede aplicar a un sistema de ecuaciones de primer orden mayor que 2. Para el sistema de 3 ecuaciones de primer orden, x derivada de x con respecto a t va a ser igual a la función 1 de t, x, y, z. La derivada de y con respecto a t va a ser igual a la función 2 de t, x, y, z. Y la derivada de z con respecto a t va a ser igual a la función 3 de t, x, y, z, para las cuales las condiciones iniciales van a ser x de t sub 0 va a ser igual a x sub 0, y y de t sub 0 es igual a y sub 0, y z de t sub 0 va a ser igual a z sub 0, y sus aproximaciones sucesivas vendrían dadas por, como la aproximación 0, como observamos también anteriormente, x sub 0 de t es igual a x sub 0, que vienen dadas de las condiciones iniciales. Entonces tenemos x sub 0 de t va a ser igual a x sub 0, y sub 0 de t va a ser igual a y sub 0, y z sub 0 de t va a ser igual a z sub 0. Y para la aproximación 1, 2 y 3, y sucesivamente, van a venir dadas por x sub 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 1 de t de x sub 0, y sub 0, z sub 0, que son las que vienen del sistema planteado en el problema, que quedaría f1 de t, x sub 0, y sub 0, z sub 0 por dt. Y nuestro y sub 1 de t va a ser igual a y sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 2 de t de t, x sub 0, y sub 0, z sub 0 por dt. Y nuestro z sub 0 viene de la misma manera, va a ser igual a z sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 3 de t de x sub 0, y sub 0, z sub 0 por dt. Y así sucesivamente hasta obtener el número de sucesiones que nos pida el problema. Entonces, en este ejemplo nos dice que encontremos las aproximaciones de Picard x3, y3, z3 de la solución particular del sistema, que es de este de aquí, que nos dice la derivada de x con respecto a t va a ser igual a y al cuadrado, la derivada de y con respecto a t va a ser igual a x más z, y la derivada de z con respecto a t va a ser igual a z menos y nos da las condiciones iniciales, que x de 0 va a ser igual a 1, y de 0 va a ser igual a 0, y z de 0 va a ser igual a 1. Entonces, de este sistema tenemos que nuestra derivada de x respecto a t va a ser igual a f1 de t, x, y, z, que sería nuestro y al cuadrado, y nuestra condición inicial x de t sub 0 es igual a 0, que sería nuestro x sub 0 va a ser igual a 1, y nuestro t sub 0 va a ser igual a 0 en todos, y la derivada de y con respecto a t va a ser igual a la función 2 de t de x, y, z, y nuestra función 2 va a ser igual entonces a x más z, con nuestra condición inicial y sub 0 igual a 0. Y nuestra derivada de z con respecto a t va a ser igual a la función f3 de t, x, y, z, que viene dado por z menos 3, con la condición inicial de z sub 0 va a ser igual a 1. Entonces, para la aproximación 0 vamos a tener que x sub 0 de t va a ser igual a x sub 0, y sub 0 de t va a ser igual a y sub 0, y z sub 0 de t va a ser igual a z sub 0, que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 vienen dadas de las condiciones iniciales del problema. Entonces, nuestro x sub 0 es igual, x sub 0 es igual a 1, entonces nuestra aproximación x sub 0 de t va a ser igual a 1, mientras que nuestro y sub 0 de t, nuestro y sub 0 es igual a 0, nuestro y sub 0 es igual a 0, entonces nuestro y sub 0 de t va a ser igual a 0, y nuestro z sub 0 de t va a ser igual a 1 de la condición inicial, entonces nuestro z sub 0 es igual a 1. Y hemos obtenido la aproximación 0 de este sistema. Mientras que para la primera aproximación vamos a tener nuestro x sub 1 de t, como vimos anteriormente, viene dado por
x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de f sub 1 de la función 1 de t, x sub 0, y sub 0, z sub 0 por dt, que obtuvimos anteriormente en la aproximación 0, que nos quedaría, x sub 0, que es de la condición inicial, nuestro x sub 0 es igual a 1, entonces nos queda 1, más la integral de t hasta t sub 0, que nuestro t sub 0 es igual a 0, por la función f1, que f1 viene dado por y al cuadrado, y dado que y al cuadrado es y sub 0, sería y sub 0 al cuadrado, que en este caso y sub 0 es igual a 0, entonces 0 al cuadrado por dt, lo cual nos da que x sub 1 es igual a 1. Para nuestro y sub 1 de t va a ser igual a y sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de f2, de la función f2 de t, x sub 0 de t, y sub 0 de t, z sub 0 de t por dt, lo cual va a ser igual a y sub 0 de la condición inicial, que nuestro y sub 0 es 0, 0, más la integral de t hasta t sub 0 de la función 2, que nuestra función 2 es x más z, que nuestra función 2 es x más z, que sería x sub 0 más z sub 0, x sub 0 es 1, más z sub 0 es 1, que nos queda la integral de t hasta t sub 0 de 2 de t, que va a ser igual a 2t. Mientras que nuestro z sub 1 de t va a ser igual a z sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 3 de t de x sub 0, y sub 0, z sub 0 de t por dt, que es igual a z sub 0 de la condición inicial, que es 1, más la integral de t hasta t sub 0 de la función 3, que la función 3 de z menos y, z sub 0 menos y sub 0, que nos queda z sub 0, 1 menos y sub 0, que es 0, 1 menos 0, por dt, que nos queda 1 más la integral de t hasta t sub 0 de dt, que evaluando esta integral nos queda 1 más t. Entonces, para la segunda aproximación tenemos que x sub 2 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 1 evaluado de la función 1 de t, de x1 de t, y1 de t y z1 de t encontrados anteriormente por dt. Entonces nuestro x sub 0 de la condición inicial es igual a 1, más la integral de t hasta t sub 0 de f sub 1. Nuestro f sub 1 es igual a y al cuadrado, que en nuestro caso y al cuadrado sería y sub 1, que y sub 1 lo obtuvimos aquí, entonces este sería elevado al cuadrado, que nos queda 2t elevado al cuadrado, y esto nos queda 1 más la integral de t de hasta 0 por 4, de 4t al cuadrado por dt, que nos queda 1 más 4t al cubo sobre 3. Entonces para y2 tenemos que y2 va a ser igual a y sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 2 de t de x1, y1 y z1 de t por dt. Entonces nuestro z sub 0 de la condición inicial vemos que es 0, más la integral de t hasta t sub 0, que t sub 0 es 0, de la función f2, que la función f2 es x más z, que en este caso sería x1 más z1, que x1 es igual a 1, más z1, que es igual a 1 más t. Nos queda integral de t a 0 de 2 más t por dt, que evaluada esta integral nos queda que y sub 2 va a ser igual a 2t más t al cuadrado sobre 2. Para z sub 2 tenemos que z sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 3 de t, x1, y1, z1 de t por dt, y esta va a ser igual a 1, que es nuestra condición inicial de z, 1 más la integral de t a 0 de la función 3, que nuestra función 3 es z menos y. Entonces nos queda que z1 menos y1, que z1 es 1 más t, z1 es 1 más t, menos 2t por dt, y este va a ser igual a 1 más la integral de t hasta 0 de 1 menos t por dt, que evaluada esta integral nos queda z sub 2 de t va a ser igual a 1 más t menos t al cuadrado sobre 2. Entonces, para la tercera aproximación vamos a tener que x sub 3 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de f sub 1 de f sub 1 de t, x sub 2, y sub 2, z sub 2 de t por dt. Entonces, nuestro x sub 0 es de la condición inicial, entonces es 1 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 1, que nuestra función 1 es igual a y al cuadrado. Entonces, en este caso, como estamos en la aproximación 3, sería y sub 2, sería que y sub 2 nos quedó, que y sub 2 es igual a 2t más t al cuadrado sobre 2, y esto sería elevado al cuadrado. Entonces nos queda 1 más la integral de t hasta 0 de 4t al cuadrado más 2t al cubo más t a la cuarta sobre 4 por dt, que evaluando esta integral nos queda 1 más t a la quinta sobre 20 más t a la cuarta sobre 2 más 4t al cubo sobre 3. Y para nuestro y sub 3 de t va a ser igual a y sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de f sub 2 de t, x sub 2, y sub 2 y z sub 2 de t por dt, que nuestro y sub 2, que viene de la condición inicial, es 0, más la integral de t hasta t sub 0 de nuestra f sub 2, que nuestro f sub 2 es igual a x más z. X más z sería x2 más z2, que nuestro x2 viene dado por 1 más t al cubo sobre 3, 1 más t al cubo sobre 3, más z sub 2, y nuestro z sub 2 viene dado por 1 más t menos t al cuadrado sobre 2, que es este de aquí, por dt.
Evaluando esta integral, nos queda 2t más t al cuadrado sobre 2 menos t al cubo sobre 6 más t a la cuarta sobre 3. Y para nuestra z sub 3, tenemos que es igual a z sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 de la función 3 de t, x sub 2, y sub 2 y z sub 2 por dt. Entonces, nuestro z sub 0 dado en la condición inicial va a ser igual a 1 más la integral de t hasta 0 de la función 3, que nuestra función 3 es igual a z menos y, que en este caso sería z sub 2 menos y, que nuestro z sub 2 viene dado por 1 más t menos t al cuadrado sobre 2, 1 más t menos t al cuadrado sobre 2, menos y sub 2 que viene dado por 2t más t al cuadrado sobre 2 por dt. Y evaluando esta integral, nos queda que nuestro z sub 3 de t va a ser igual a 1 más t menos t al cuadrado sobre 2 menos t al cubo sobre 3, y así hemos obtenido las primeras 3 aproximaciones o nuestras x sub 3, y sub 3 y z sub 3 de la solución particular del sistema con las condiciones iniciales dadas en el problema por el método de Picard.